Bueno, compañerito, las palabras domingueras que estamos aprendiendo, ahora vamos a aprender otra cosa. ¿Qué cosa es un puerto? Un puerto proporciona una interfaz física específica entre los dispositivos. Físicamente, es decir, desde el punto de vista del hardware, es un aparato que te permite conectarte con otros dispositivos. Por ejemplo, los puertos USB te permiten conectar tu computadora, tu equipo, con un teclado, con un mouse, con una cámara de video, ¿no? El puerto Ethernet te permite conectar tu cable de internet. Bueno, eso sería desde el punto de vista del hardware, de la parte física. Sin embargo, los puertos de internet no son físicos. Los puertos que transmiten la información no solamente es el puerto Ethernet, sino otras vías o rutas virtuales, canales de información digital que transmiten datos. ¿Mm? Ceros y unos, ya saben, sistema binario. Por lo tanto, dice la definición, también, también, también se refiere a perdón, a un punto de conexión entre redes en forma de nodo en una red en la que los paquetes de datos se dirigen hacia la dirección de destino final. Esto crea dos definiciones para un puerto como sustantivo. Físicamente como un componente de hardware externo o interno donde se conectan las conexiones cableadas para establecer líneas de comunicación y transferencia de datos. La segunda opción, la segunda definición, que es la que estamos manejando nosotros en nuestras explicaciones de los protocolos, es la siguiente. Un puerto virtual, por otro lado, se refiere a la contraparte en línea o punto de destino para la transferencia de datos. También conocido como puerto de red, identifica un punto donde se envían datos o información. Tanto los puertos virtuales como los físicos son necesarios para establecer y mantener una red. El puerto virtual es un espacio que abre la computadora para que a través de los puertos físicos entren a esa computadora, entre y se pueda almacenar en tu disco duro paquetes de información o data. ¿Mm? Y hay centenas de puertos dedicados a diferentes tipos de información. Por ejemplo, para mandar correo electrónico es un puerto, para mandar video es otro puerto. No todos pasan por el mismo puerto. Es como cuando vas en una autopista y hay una caseta. Hay una caseta especial para camiones grandes a veces. Hay otra para carros y camionetas y otra para motos. Hay una donde pagas en efectivo, hay otra caseta donde pagas con tarjeta. También en las tiendas hay cajas rápidas donde no más de 10 artículos, ¿va? Y hay otras cajas para gente con discapacidad, son cajas que tienen un carril muy ancho para que pueda pasar uno en silla de ruedas, por ejemplo, o en muletas o ayudado por otra persona, son cajas más amplias. Aquí igual los puertos virtuales ¿m? De una computadora son las vías digitales por donde se transfiere información de diferentes tipos. ¿Mm? Hay un tema muy interesante que luego pudieran revisarlo en internet si quisieran. No viene en el programa. No lo he visto en ninguna otra materia, pero bueno. Donde dice lista de los puertos virtuales en informática o en internet. Y es una lista gigantesca de los puertos. ¿Sí? Puertos físicos son poquitos, los puertos USB, el puerto SD, el puerto VGA, el puerto no sé qué, unos 10 a lo mucho, o menos.
Pero los puertos virtuales son muchísimos. Y cada uno de ellos establece conexiones con un protocolo en específico. O con el mismo, pero seccionado, fragmentado, dividido para transferir por un lado video, por otro lado audio, por otro lado correo, por otro lado texto, por otro lado imágenes, por otro lado instrucciones a control remoto, en fin. ¿Ok? Bueno. Siguiente tema es el World Wide Web Consortium. ¿A quién hijos se le ocurrió todo esto de que las páginas web sean en un lenguaje? ¿Quién inventó el lenguaje? ¿Por qué los protocolos HTTP? ¿Por qué la dirección URL debe estar con esa semántica, con esa sintaxis? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurrió? Ustedes deben de saber que en ciencia y tecnología, y dadas las características del conocimiento científico, este conocimiento debe ser universal y general. Universal quiere decir que ese conocimiento que se genera debe de ser usado en todo el mundo. Y su aplicación siempre debe ser la misma y el resultado debe ser el mismo. Eso quiere decir que sea universal. Voy a poner un ejemplo. Antes de 1969, en química, los compuestos químicos eran llamados de 1000 maneras diferentes. El mismo compuesto químico podía ser llamado de varias formas. Entonces, ¿qué pasaba? Que si un químico español quería comprarle a un químico argentino o a una tienda argentina ácido clorhídrico, no se iban a entender porque en Argentina al ácido clorhídrico le llamaban lejía. En Cuba, sulfomán. Y en España, ácido muriático. O sea, yo pido ácido muriático a un vendedor argentino, no me entiende. O tenía ese vendedor tenía que haber tenido muchísimo conocimiento. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los químicos? Tuvieron que juntarse en 1969 y decir, ya, basta. Vamos a ponerle un nombre que sea universal. Y a la lejía, a la sulfomán y al ácido muriático le vamos a poner ácido clorhídrico por estas reglas que aquí nos estamos poniendo de acuerdo. Ácido porque tiene hidrógeno, porque tiene un pH que es menor a 7, porque libera iones de hidrógeno, porque neutraliza bases. Y clorhídrico porque está hecho con cloro. Y vamos a ponernos de acuerdo que todos los ácidos binarios le pongamos la terminación hídrico. Entonces así salió el ácido clorhídrico, el ácido sulfhídrico, el ácido fluorhídrico. Y ya se dejaron de jugar las adivinanzas. En todo el mundo fue lo mismo. Y ahora, si yo digo ácido clorhídrico en España, en Guatemala, en Argentina, cuando menos en todos los países de habla hispana, me van a entender. Si yo pongo la fórmula HCl en todo el mundo, me van a entender. Eso fue hecho por la IUPAC, la International Union of Pure and Applied Chemistry. Se juntaron y eso se llama hacer una convención. Por convención, porque todos estamos convencidos, vamos a ponerle así a este compuesto porque es un despapalle. Ahora imagínense en un sistema de comunicación mundial abierto al público en general. ¿Qué despapalle sería que no hubiera reglas? Que nadie pusiera una norma, un protocolo. Se harían unos enormes atascos de información. No podría fluir la red como fluye actualmente. Sin problemas. Puedes acceder
a cualquier tipo de páginas sin ningún problema. Inclusive ya sin la URL, ya desde tu navegador, desde el buscador, tú ponle Facebook, ya no tienes que poner la dirección. Hace 10 años la tenías que poner http://facebook.com y aguas con que te equivocaras. Ahora ya la semántica mejoró tanto que ya nada más pones en el buscador Facebook y el mismo buscador te da la URL. Ya, porque ya es una norma, ya no hay pierde, ya se pusieron de acuerdo, ya no es posible que haya otra forma de acceder, ya nada más es única, por eso los protocolos, las RFCs, las normas fueron establecidas por un grupo de investigadores, científicos y hasta gente aficionada al Internet que se llama el World Wide Web Consortium. Unas personas que se juntaron y se pusieron de acuerdo para que la Internet, para que el www no fuera un despapalle, prácticamente. Por eso lo hicieron, así como lo hicieron los químicos. También, curiosamente, también en el año de 1969. Acuérdense que en el 69 se inauguró el ARPANET con los primeros protocolos y las reglas de transferencias de archivos. Primero el FTP, por cierto. En 1980 el HTTP. Bueno, entonces este W3C o W3C fue impulsado, liderado y lo es hasta la actualidad por Tim Berners-Lee. El World Wide Web Consortium, abreviado W3C, es un consorcio. ¿Qué quiere decir la palabra consorcio? La palabra consorcio, por si no la han escuchado nunca en su vida o embajada, es una asociación, ¿sí? Una sociedad o asociación. Es cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para ejecutar algo. Lo que sea, un negocio, una celebración, etcétera. ¿Sí? Respondiendo solidariamente todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. Bueno, esos son términos más legales. En fin, este consorcio está dirigido por Tim Berners-Lee. Produce recomendaciones para la World Wide Web, para la red mundial. ¿Sí? Para la red mundial, no para las redes privadas, para la red mundial. Es la que sugiere, recomienda. Dice, miren, las etiquetas HTML5 van a significar esto. Van en tal lugar. Se escriben así. Esta es la sintaxis. Esta es la semántica. Esto significa una dirección URL debe de llevar esta y esta y esta y esta partes. Un protocolo debe ser esto y esto y esto. El protocolo HTML, el lenguaje de programación es el HTML5. El protocolo es el FTP. El protocolo es el HTTPS. Y debe de cumplir con estas reglas. Y debe de entrar por los puertos 20, por el puerto 80. Todo eso lo norma, lo regula y lo recomienda el W3C. Tim Berners-Lee es el creador original de la URL, de la URL, del localizador uniforme de recursos. Es el creador del protocolo HTTP. Es el creador del lenguaje HTML, que son las principales tecnologías sobre las que se basa la web. O sea, es un cerebrito. ¿Sí? Casi como yo. ¿Vale? Es el creador. Por eso es el mero machuchón de la W3C. El consorcio World Wide Web W3C es una comunidad internacional donde las organizaciones miembro, personal a tiempo completo y el público en general, fíjense, público en general incluyendo hackers, trabajan conjuntamente para desarrollar estándares web. Estándares web. ¿Qué es un estándar, compañeros?
Un estándar es un conjunto de reglas normalizadas. Así que se hace normal, que su uso es normal, ya se generalizó, ya se universalizó. Que describen los requisitos que deben de ser cumplidos por un producto, proceso o servicio. Que deben de ser cumplidos. ¿Sí? Por ejemplo, en México hay estándares de calidad para hacer las cosas, aunque por increíble que parezca, ¿no? ¿Sí? La norma oficial mexicana es un estándar. Si ustedes ven en un producto, sobre todo un producto electrónico, ven en la etiqueta una cosa que se llama NOM, NOM, ese es el estándar. Y se cumple con la NOM número 537. Una licuadora está hecha bajo ciertos estándares. El cable debe de ser de tal grosor, debe tener cierta conductancia, debe ser de cierta calidad, la carcasa debe estar aislada así, los imanes deben de ser de tal tamaño. ¿Sí me explico? Y todo eso debe ser medido y todo debe ser estandarizado. Es decir, debe de estar regulado para que sea siempre así. No puedo vender una licuadora que gire a 3000 revoluciones por minuto y el mismo modelo pero que gire a 2700. ¿Qué pasó con el estándar que lo regula, no? No puedo vender una olla de presión que no me aguante 5 libras. Cuando el estándar dice que debe aguantar 20, ¿no? 20 libras de presión, por decir algo. ¿Sí? Esos son los estándares. ¿Mm? Son las reglas o las características, los requisitos que deben de ser cumplidos por un producto, proceso o servicio, con el objetivo de establecer un mecanismo base para permitir que distintos elementos hardware o software que lo utilicen sean compatibles entre sí. Bueno, aquí estamos hablando de un estándar informático, ¿sí? Con el objetivo de establecer un mecanismo básico para permitir que distintos elementos hardware o software que lo utilicen sean compatibles entre sí. Imagínate que me compro una cámara web y no es compatible con mi computadora porque no cumple el estándar no sé qué y no sé qué de transmisión de datos y se ven puras mendigas rayas y no se oye el micrófono. Pues es que no, esta cámara web no está hecho con los estándares para que sea compatible. ¿Sí me explico? Imagínate que yo tengo una bocina Bluetooth, pero no se puede conectar con mi laptop, porque la laptop trae Bluetooth 5.1 y la bocina trae Bluetooth 3.0. Cambió el estándar de un modelo a otro, entonces no se pueden conectar. Tendría que ser 5.0 con 5.0. ¿Sí me explico? ¿Para qué? Para que ese hardware pueda ser compatible entre sí. También el software. Yo no puedo poner, por ejemplo, Windows 10 con Office 1997. Esos softwares no son compatibles. ¿Sí? El Windows 10 requiere de Office 2013 por lo menos. Ahí sí son compatibles. ¿Por qué? Porque cambió el estándar. Al cambiar el estándar se hace incompatible Windows 10 con Office 97. Por eso, si sale Windows 10, Windows 11 o como le vayan a poner, va a tener que cambiar todo lo demás también. Los navegadores web, los reproductores de audio, se van a tener que adaptar si es que en esa actualización algunos estándares de transferencia de información, de despliegue de las interfaces, ¿sí? También cambia. Más o menos para eso sirven los estándares. Permitir que los equipos sean compatibles. Que la información sea compatible. Si yo tengo en el servidor, sí, un archivo, pero el servidor trabaja con un estándar y mi computadora con otro, pues no se van a poder conectar. Y no voy a poder descargar esa información. Si el servidor es FTP y mi computadora es HTTP, ¿qué huele? No se puede establecer conexión.
Uno está basado en un protocolo FTP con un estándar FTP y otro es el protocolo HTTP o estándar HTTP y no puedo descargar y no puedo subir tampoco yo a un servidor FTP a través de un protocolo HTTP. No se puede. Yo no le puedo poner llantas de bicicleta a un camión de un camión de volteo. No son compatibles. Tiene que tener el estándar de las llantas del camión de volteo y hay muchas marcas y medidas, pero cumplen con el estándar. Si no cumplen con el estándar, no son compatibles. Espero que hayan entendido esto de los estándares. Voy a hacer otro video para que no se haga tan largo este.